Gloria a Dios. Tome su lugar. Abra su Biblia en Génesis capítulo 13. Estamos recibiendo la instrucción de Dios y una de las cosas maravillosas de este capítulo 12 y 13, que son una unidad acerca un testimonio de la vida de Abraham, este hombre llamado por Dios para empezar un proyecto que Dios tenía y levantar un pueblo que fuera la luz a las naciones. Pero de una manera muy práctica, ¿cómo me está sirviendo? Quiero compartirle. ¿Cómo me estoy viendo yo en Abraham? Y he visto mucho de mi vida y de la gracia y de la fe de Dios sobrenatural que en su soberanía ha querido derramar sobre mí. He visto mucho de las huellas de su amor a través de las similitudes con este hombre, pero también y con los hombres de Dios, pero también he visto que ha sido su gracia y su favor, porque Abraham era un cabeza dura como yo, igualito, ¿no? Y por eso le hemos llamado a esta serie de 2 domingos la batalla de la fe, ¿no? La batalla de la fe. Porque yo veo cómo Dios batalla, cómo Dios va a llevar a cabo su plan. Sí, a tierra de Canaán salieron y a tierra de Canaán llegaron, y Dios me va a llevar y va a perfeccionar la obra que ha empezado en mí, ¿no? A través de Cristo. Pero ¿cómo tiene que batallar Dios por mi cabeza dura, ¿no? Y esto es maravilloso porque he podido ver que entonces no se trata de Abraham ni de Heriberto, se trata del amor de Dios, su fidelidad, su gracia, la fe que nos ha regalado, su misericordia, que habrá de acompañarnos todo este viaje de peregrinación hasta que finalmente todos lleguemos a la meta. Antes de que sigamos adelante, por eso me colgué la camiseta aquí, porque sabía que se me iba a olvidar. Los que ya inscribieron a sus hijos en el club, en el campamento de vacaciones de este verano, ya pueden pasar por su camiseta, y los que no lo han hecho, quedan pocos lugares, algo así como muy pocos, y puede pasar pronto. Va a ser una enorme bendición para sus hijos. Aquí está toda la información, 7 lugares, ahí están. Esos son los lugares que quedan. Luego suele suceder que de última hora alguien llega corriendo. Oigan, traigo a mi nieto, traigo a mi hijo, traigo a mi sobrino, y ya no hay lugar. Y crees que es más la onda, porque ya no hay lugar, ya no hay materiales. Oye, no, dile al pastor. No, el Señor es el que gobierna, bro, no yo. Entonces, aprovecha el tiempo, sé diligente, ¿no? Abraham es un ejemplo de negligencia, retardó mucho lo que Dios le quería hablar y sufrió consecuencias que hoy vas a ver. Apunta a tu sobrino, a tu nieto, a tu ahijado, a tu hijo, a tu hija, a tiempo. Esos son los lugares, ¿no? Ya se acerca el verano, todavía hay lugares. Y ahí está la camiseta. ¿Todo dicho? Bien. Ok. Vayamos entonces a Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 11, tengo muy claro que me quedan 35 minutos. Relájese, ¿ok? En el capítulo 11, el Señor nos dice a través de Moisés, que escribe Génesis, que Taré salió con Abraham su hijo, con su nieto Lot, hijo de su hijo muerto Harán, y su nuera, esposa de su hijo Abraham, salieron de Ur de los Calderos. Pero llegado 3-4 versículos después, el capítulo 12 nos muestra que Dios le había dicho no a Taré, sino a Abraham, ¿no? Y entonces empieza a dirigir nuestra atención a este hombre, a Abraham. Dios le había dado una instrucción a Abraham, que seguramente Abraham compartió con su padre Taré, que seguramente Taré creyó, y como era el patriarca, pues Taré fue quien lo sacó, pero realmente la instrucción se lo había dado a Abraham. Y Abraham le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí vemos una situación, la batalla de la fe. La fe que había regalado Dios a Abraham para creerle, no necesitó decirle a qué tierra lo llevaría, simplemente con el a la tierra que yo te mostraré fue suficiente. Pero por otro lado, la debilidad de la condición caída de Abraham
no le permite obedecer perfectamente. No se va de su parentela y al principio no se va ni de su tierra, simplemente se va al norte de la tierra, a la tierra de Harán, y se establece ahí hasta que muera su padre. Y jamás Dios le dijo que sacara a su padre, y jamás Dios le dijo que lo acompañara a su sobrino. ¿No? Claro que Sarai estaba incluida porque era una sola carne con él. Pero estas cosas, estos dos personajes demoran el propósito de Dios en la vida de Abraham. Y no solamente se pierden años valiosos. Cuando tú no escuchas al llamado de Dios y no haces las cosas como Dios te dice, puede ser que Dios finalmente, por la fe en su llamado y su soberanía, Dios va a completar la obra en ti. Pero en esos años que tú estabas casándote, que Dios te dijo dale devocionales a tus hijos, Dios te dijo abre tu casa Dios te lo dijo hoy, apunta la fecha, tus hijos van a hacer lo que vean en ti, entrégate y ese tipo de cosas. Y tú estás ensimismado en que creer que tus hijos lo que requieren es Harvard. Lo que requieren tus hijos es Princeton, lo que requieren tus hijos es Baylor. Y estás trabajando como burro de día y de noche porque tú, como eres esto, crees que eso es lo prioritario para tus hijos y estás retardando el propósito de Dios y te aseguro que vas a pagar un precio terrible. Dios va a consumar su obra en ti, pero puedes dejar muchas situaciones rotas en el camino por causa de que retardes tú el llamado de Dios. Por no cortar las cosas que son importantes cortar en el tiempo que Dios dice que se deben de cortar, ¿no? Es hasta que muere Taré que Abraham puede seguir. Es hasta que muere Taré que Abraham puede seguir. Se pierden años. La semana pasada compartía yo en Monterrey que fueron 15 años. Probablemente ya estudiando un poco más y metiéndome un poco más, probablemente no, el tiempo es indefinido, pero fueron varios años que se demoró. Así que la enseñanza práctica fue: haz morir o deja morir las cosas que deben morir para que puedas seguir con el llamado que Dios te dijo. Hay muchas cosas que todavía están muy vivas en tu corazón, que tienen una prioridad por sobre lo que Dios te ha mostrado, que te están impidiendo llevar a cabo o alcanzar el plan de Dios en tu vida. Y en esos años que se pierden, Dios lo va a hacer porque Canaán llegó, pero en esos años que se pierden, muchas cosas lamentables van a suceder, que no deberían suceder si hiciéramos las cosas como Dios y en el tiempo que Dios nos manda. Esa es la primera enseñanza para mi vida que quiero compartirte. Ahora, me encanta este versículo, el versículo 5 del capítulo 12, y es como algo que quiero tatuar en mi corazón, ¿no? Una vez muerto el primer obstáculo, suena horrible, ¿no? Pero tú te acuerdas aquel hombre al que Cristo le dijo, sígueme. Y este hombre dijo, no, deja que entierre primero a mi padre. ¿Se acuerdan? Y entonces te seguiré. ¿Y qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú haz lo que yo te digo. ¿De acuerdo? Ese era Abraham. Abraham hizo exactamente eso. En el capítulo 10 de Mateo, Jesús los envía fuera de sus casas de dos en dos a predicar el evangelio, fuera de sus parentelas, y tienen que irse. Pero en el capítulo 11, tan solo entra el capítulo 11 de Mateo, y es Jesús el que visita la casa de los discípulos a quienes mandó lejos de su parentela. Es Jesús. ¿Entiendes eso? El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios sabe lo que hace. Tú no estás llamado a vivir por entendimiento, sino por fe. Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para que vivas en fe, el justo por la fe vivirá. La evidencia de un justo es que vive por la fe, no por lo que entiende o por lo que ve, sino por la fe, bro. Así que, versículo 5 del 12, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot y a Lotito, a este Lotito, queda otro estorbito, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Me encanta porque a pesar de que había ido a Harán, lugar donde no le dijo Dios que fuera, aún Dios en su paciencia lo bendijo. Hay veces que la bendición no quiere decir que estás haciendo lo que Dios te dijo. Lo que pasa es que Dios es bueno y es paciente. Y salieron para ir a tierra de Canaán, finalmente. ¿Y qué? Bendito sea Dios. Esta es mi esperanza. Y a tierra de Canaán llegaron. Dios finalmente te llevará. El problema es que se perdieron muchos años. Y dentro de esos años,
hubo un problema, ¿no? O sea, llega Lotito, sale con Lotito y después de esos años que se perdieron, ¿no? Llegan a la tierra de Canaán, establece, como tú sabes, ya Abraham por la fe establece una tienda, por la fe, dice el libro de Hebreos, por la fe, no porque Abraham fuera virtuoso, sino por la fe. Sabía Abraham que era peregrino en esta tierra. Y no tenía expectativas de echar raíces profundas, simplemente hacía tiendas de campaña y campamentos, a diferencia de Nimrod, que quiso hacer su ciudad, su torre, su nombre, y hoy solamente queda un vestigio en la historia de su existencia. Abraham sigue siendo una personalidad importante entre los musulmanes, judíos, cristianos y en muchos incrédulos, y de Nimrod solo queda una historia que si no te lo hubiera yo contado jamás habrías oído ese nombre. ¿De acuerdo? La fe, este hombre no echaba raíces. Hebreos capítulo 11 dice que fue la fe y solo la fe que hizo de Abraham una persona que sabía que era peregrina y que esperaba una ciudad celestial, que tiene una expectativa eterna por la fe, pero batallaba con su condición humana y trae a Lotito. Y cuando llega a la tierra que Dios le había dicho, viene la prueba y Dios prueba la fe, porque el oro perecedero tiene que ser probado, la fe tiene que ser probada para ser hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo venga. ¿Ok? Es lo que dice Primera de Pedro. Prueba, viene la prueba necesaria para sacarle brillo a la fe. Y Lotito seguramente, y esto es una probabilidad mía, porque sé, y no es una cosa muy desencajada, porque yo observo la actitud, la tendencia de Lot, y esto lo digo desde una conclusión mía, pero es muy probable que Lotito haya sido que, oye, Egipto está bien chido, ahí hay comida, vámonos a Egipto, vámonos, ahí está la onda en Egipto. Aquí nada más hay hambre, es el desierto del Negev. Nos sacó de Ur de los, tu Dios te sacó de Ur de los caldeos, que era el lugar de vergeles, para traerte a esta tierra de puro polvo y hay hambre. Vámonos a Egipto. Egipto en la Biblia siempre representa esclavitud. ¿Dónde pasó 400 años el pueblo de Israel? ¿Qué fue el pueblo de Israel en Egipto? Esclavo, ¿de acuerdo? Pero este cuate, Lot, suele ver lo que brilla y no todo lo que brilla es oro, y muy probable, y repito probable, no estoy concluyendo, pero haya sido la influencia de Lot, que toma la decisión y sigue descendiendo. Dice descendió y no consultó al Señor. Cuando tú no consultas al Señor en una decisión de tu vida, sobre todo las importantes, seguramente descenderás. Por eso al episodio 1 de esta serie de 2 domingos le llamamos el episodio del descenso. Hoy es el episodio del ascenso. Entonces desciende, y cuando desciende va descendiendo. Porque claro, Heriberto va descendiendo. No, escúchame. Le dice a su esposa que mienta. Primero la adula. Oye, ahora sé que eres mujer hermosa. Algo vas a pedir, decía. Y sí, le va a pedir que di que eres mi hermana para que me salven la vida. Era yo, tú no importas, di que eres mi hermana y me va a ir bien y me van a conservar la vida. Y me. Un adulador egoísta, adulando a su esposa para entregársela a Faraón. Este egoísta se parece a mí. Ahora observo en la vida, por eso digo que me parezco. Observo que es algo sobrenatural que se llama fe, que concluirá la obra de Dios en mi vida. Desciende, luego se confabulan en una mentira. Sarai es media idólatra de su marido. Dice Génesis capítulo 20, ¿no? Que ya habían acordado decir a la tierra que llegaran que él era su hermano. Esa es una mentira y ella se confabula en la mentira. Y entonces queda en casa del faraón. Y aquel a quien Dios le había dicho que le iba a hacer de una gran nación, pues a través de quién, y que le llamaba Abraham, padre enaltecido. Padre, pues ni siquiera tienes prole y ya vendiste a tu esposa, hijo. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? La cambiaste por camellos y la cambiaste por vacas y por cabras y por criadas. Siempre habrá consecuencias. Llegarás a Canaán, pero una de esas criadas se llamó Agar. Y después vamos a ver que sí hubo consecuencias de haber ido a Egipto. De ahí salió Agar con él. Pero eso lo vamos a retomar después que lleguemos a la vida de Agar. Acuérdate, fue a Egipto y salió con criadas de ahí. Vendió a su mujer por una criada y por cosas, con mentiras, adulaciones, y ignorar a Dios en sus decisiones. ¿Y luego qué pasa? El Señor hiere a Faraón
con una situación difícil, a él y a su casa. El faraón se da cuenta que la mujer, que era media hermana, una mentira a medias es mentira, pues realmente era su media hermana, no porque era hija de su padre, o era hija de su hermano, y su hermano era hija de su padre, era familiar. Pero Faraón lo llama y se ve mucho más íntegro. Faraón le dice: ¿por qué me dijiste esta mentira, bro? Diciéndome que era tu hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mujer. ¿Por qué me hiciste esto? Y el faraón muestra más nobleza, el impío. ¿Y qué deja? ¿Qué deja Abraham? Mal testimonio. Sueltas la mano del Señor, no tomas en cuenta, empiezas a descender, eres un mentiroso adulador, vas a traer consecuencias que se llaman Agar. Y los impíos, hijos, dejarás un testimonio horrible delante de los incrédulos, vituperando ellos el nombre de tu Dios. Este incrédulo se habría de convertir en el futuro, lo verás, en un enemigo de Israel. Este hombre Abraham, por su desobediencia, mostró su vulnerabilidad, no solo mal testimonio, sino vulnerabilidad a sus enemigos. Qué interesante. El que tenga oídos para oír, que oiga. Capítulo 13, episodio del ascenso. Subraya la primera palabra: subió. La primera, ¿cuál era? Antes había ¿qué? Descendido. Ahora sube. ¿Y cómo sube? Dios usa a Faraón para echarlo fuera de Egipto. A veces así tenemos que subir a la voluntad de Dios, ¿no? A veces Dios tiene que correrte de algún lugar. No vas a entender, te saco de aquí, pero voy a hacer mi obra en ti. Subió pues Abraham, y la primera parte del viaje fue de Egipto, esclavitud, al Negev, desierto. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y seguramente su mujer venía: me bendice, hijo, no lo voy a olvidar. Y el otro: pero mira, hija, salimos con plata y con oro, te hago unos aretitos, un collarcito. Así somos a veces de tontos, pensando que las cosas temporales y materiales son las importantes. Y volvió, y subraya la palabra volvió, porque habrás de volver. Salmo 32: te enseñaré el camino por donde debes andar, te guiaré por sendas de justicia. Pero lo que me llama mucho la atención, dice: volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel. ¿Sabes? Jornadas. Ahora el cuate sí vuelve, ahora sube, pero ahora el trabajo será doble. Ahora jornada significa poco a poco, con un esfuerzo, día tras día regresarás pagando un precio. Dios te hará volver, pero tú vendrás ahora jornada tras jornada cuando desobedecemos al Señor. Así que tomemos esto en cuenta para que no tengamos que subir jornada por jornada. No desciendas para que no tengas que subir jornada por jornada, porque te aseguro que volverás. Y volverás porque Dios es fiel. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. Hasta el lugar donde Dios había estado. ¿Dónde? ¿Qué? Antes. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho antes. Y volver a los tiempos de dulce comunión, ¿no? ¿Para qué te juites, hijo? Tuviste que regresar a donde estabas antes. Es exactamente la historia del necio. Si Dios ha fijado sobre ti sus ojos, vas a volver, pero ahora vas a volver subiendo por jornadas. Y de repente y te darás cuenta que no recorriste nada. Llegarás al lugar donde antes Dios quiso tener comunión contigo. E invocó, cuando llega al lugar, al altar que había hecho antes, ahí se acuerda del Señor e invoca allí el nombre del Señor. Observa los detalles. Dios no responde nada. Otra vez, invoca el nombre del Señor. Y normalmente cuando invocaban Noé y él el nombre del Señor, y la siguiente frase era: y el Señor le dijo. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí no hay ni siguiente frase de que Dios dijo nada. Todavía no me entiendes, Abraham. ¿Por qué? Versículo 5. Lotito. También Lotito, a quien Dios no había llamado, más bien andaba con él. Tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo
fueron testigos porque habitaban entonces en la tierra. Otra vez lo mismo. ¿Quién te dijo que trajeras a Lot, bro? Yo no te voy a volver a hablar, bro, hasta que no hagas lo que yo te digo, ¿no? Dios te dijo que hicieras algo y de repente empiezas a descender y empiezas a ver los malos testimonios y los pleitos con tu esposa y las mentiras y el rollo. ¿Y dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? No te voy a hablar hasta que no hagas lo que yo te digo y llegues al lugar donde te dije como te dije. Sigue el retraso. Lot no estaba incluido, pero tú quieres hacerlo como tú quieres, me dijo el Señor a mí, Heriberto. No te estoy hablando a ti, ¿no? Y entonces, y no nada más eso. Ahora no solo el faraón se enteró de que ustedes se pelean, hermanos, pero también el cananeo y el jereseo. Y no solamente hay un mal testimonio, estos habrán de convertirse en el futuro en sus enemigos. Y ahora conocen sus vulnerabilidades, bro. Saben que pueden un día, sabrás más adelante que se darán cuenta que van a poder dividir a Israel de Judá. Es impresionante. Es impresionante. Así que haz las cosas como yo te digo. Entonces Abraham dijo a Lot, versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos. De repente Dios empieza a dar sabiduría para resolver la situación a Abraham por la fe. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Subraya la siguiente frase. Esta es una frase de fe. Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Oíste, bro? Finalmente empieza a entender por qué no le habla. No has terminado de hacer los cortes. Pero es mi sobrino, no tiene a nadie. Es mi padre, deja que lo entierre. Yo no estoy diciéndote que la Biblia no dice que honres a tus padres, ¿no? Es como el hijo que no entiende. Se casa con su esposa y se quiere llevar a su papá y a su mamá a vivir con él. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No puedes traer a Tare y a Lot a tu casa cuando te casas. Empiezan las broncas y tus in-laws, como dicen aquí, tus parientes políticos, los padres de tu esposa que no son creyentes, se están dando cuenta de toda la bronca porque tú crees que eres más bueno que Dios. ¿Y dónde voy a dejar a mi madre y a mi padre? No vas a dejar de honrarlos, pero ellos deben de vivir en otra casa. No son parte del plan por el cual Dios constituyó tu matrimonio, marido y mujer. Te tienes que apartar. No puede tu mamá y tu papá seguir tomando atribuciones en tu vida y en lo que haces una vez que te has casado. No pueden decirte dónde va el cuadro. Yo soy papá y sé que me va a costar. Me voy a tragar todas estas palabras, pero así es. Y tendremos que obedecerlo. No te espantes. A mí también me habla el Señor. Y ahora Abraham le dice, apártate de mí, bro, ¿no? Apártate de mí. Si fueres a la mano izquierda, hijo, ni quieras que te voy a acompañar, yo voy a ir a la derecha. Y si tú a la derecha, yo me voy a la izquierda. Apártate de mí. No importa para dónde, pero me quiero ir. ¿Y qué pasa? Observa al hombre en quien no ha reposado la fe. ¿Qué es lo primero que hace Lot? Alza sus ojos y ve. Acompáñame a 2 Corintios 5, uno de mis capítulos favoritos, ¿no? Siempre llevamos mucho 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 7, muy chiquito versiculito, pero muy bueno para tomar en cuenta, ¿no? Porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo andaba Lot? Dímelo, no te oigo. Por vista. Y Abraham era un hombre de fe. Por eso le dijo, tú vas a donde quieras. Y entonces, ¿qué es lo que considera Lot? ¿Qué consideran los hombres que andan por vista? Lo que ven, ¿no? Ahora observa los detalles de lo que consideró este cuate. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. El Jordán, Jordania, Israel, el día de hoy, el Jordán está en medio, toda esa llanura era llanura. Hoy ya no es así. Hoy ahí es donde está el Mar Muerto. Ahí ya no hay ningún riego. Ahí toda el agua que está en el lago del Mar Muerto, que no es un mar, es un lago de agua muy salada y de muchos minerales que no permiten que nada prospere. Ningún tipo de vida prospera hoy en ese lugar por causa de lo que vas a leer a continuación.
Pero en aquel lugar, en aquel momento, era una tierra de riego. Y entonces, como el huerto del Señor, seguramente Lot se acuerda de las historias de sus padres, Taré, etcétera, ¿no? De aquel Adán que vivía en un huerto increíble, como la tierra, pero ahora de su experiencia, como la tierra de Egipto en dirección del Zoar. Yo conocí Egipto y esa tierra de la llanura se parece a Egipto. ¿Qué era lo que pasaba con Israel cuando estaba en el desierto? ¿Qué añoraba todo el tiempo? ¿Y Egipto qué representa? Esclavitud. Increíble, ¿no? El hombre dispuesto a ser esclavo de sus concupiscencias a causa de las posesiones materiales. Y dice la Biblia: necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has atesorado, ¿de qué será? ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo y perder su alma en el infierno? Lotito no considera a Dios ni le importa, es simplemente ahí no está la fe. El cuate ve, considera lo que ve. ¿Se acuerdan de este precioso pasaje de 2 de Corintios 4:17? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de su gloria. ¿Cómo? 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven y las que no se ven, ¿y se pueden ver las que no se ven? Claro, pero por la fe, bro, ¿no? Claro. Abraham saludaba a esa ciudad que tiene fundamento, que es Cristo, dice Hebreos 11. Pero Lot, así que lo único que consideró era lo material, como tierra de Egipto en dirección del Zoar. Antes, esa tierra de la llanura del Jordán era así como el jardín del Edén y como esa región de Zoar en Egipto, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. ¿De acuerdo? Esto lo escribe Moisés muchos años después. Sabe que Sodoma y Gomorra fue destruida, pero Lot todavía no sabe que eso va a pasar. Así era. Entonces, versículo 11, Lot, como vio que era bien bonita, se arrodilló y le dijo: Señor, ¿tú crees que es por ahí? Eso dice, bro. Observa. Entonces escogió, bueno, no lo consideró, pero ¿sabes qué se hizo? Fue para la gloria de Dios. Eso dice, bro. Hay gente que toma decisiones y cree que el fin justifica los medios. Es para Dios, lo que estoy haciendo es para Dios. Pero nunca tuviste tiempo de preguntarle. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El fin de lo que hiciste no justifica los medios. Si yo no te envié, no fuiste, aunque haya sido. ¿Entiendes? Si yo no te envié, para mí no fuiste, aunque haya sido. Este cuate escogió para sí, detrás de aquellos que no consideran a Dios y escogen sin tomar en cuenta a Dios. No hay tal cosa como escogí para la gloria de Dios. Escogieron para sí, bro. Toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y finalmente se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Subraya la palabra acampó. Sigue conservando la idea de peregrino. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Verás cómo se va a seguir desarrollando esta vida de Lot hasta que venga el juicio sobre su casa, su esposa y sus hijas, y sobre su propia vida. Pero verás cómo se cumple el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, y sigue descarriado y se ha sentado. ¿De acuerdo? Dice que este cuate fue hacia el mar muerto, donde estaba Sodoma y Gomorra, y fue haciendo sus tiendas, pero solamente hasta la frontera. Más adelante, así aquí está escuchando el camino, ¿no? El consejo. Después empieza a caminar, porque más adelante vas a ver que hizo sus tiendas ahora dentro de Sodoma. Y terminó en la silla de escarnecedores. Cuando vino el juicio sobre Sodoma, ¿dónde vivía Lot? A las puertas de Sodoma. ¿Quiénes vivían a las puertas de Sodoma? La gente influyente sobre las ciudades, bro. El cuate siguió exactamente el proceso que nos advierte el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Siguió su propio consejo, el consejo de su corazón perverso y engañoso. Empezó a caminar con los pecadores y terminó en la silla de escarnecedores. Y Dios lo sacó por causa de Abraham el día que vino el juicio, no sin un alto precio en la vida de sus hijas y de su esposa. Más adelante lo veremos. ¡Qué chido! Que tenemos la Biblia escrita y el Espíritu de Dios
para poder considerar estas cosas antes de descender sin saber a dónde vamos. Y entonces, este cuate se fue a Sodoma, mas los hombres de Sodoma, cuestión que no le interesó a Lot, versículo 13, eran bad, eran malos y pecadores contra el Señor. Y esta es la sexta vez que aparece esta frase que me llama mucho la atención. Hasta donde vamos, capítulo 13, es la sexta vez que aparece gran manera. Pero ahora da la vuelta el círculo, porque empezó diciendo que vio Dios que era bueno en gran manera al final del capítulo 1. ¿De acuerdo? Y entonces después Eva desobedeció a Dios en gran manera. El Señor multiplicó los frutos, los dolores de su preñez en gran manera. Y luego Caín se ensañó en gran manera contra Abel. Y luego crecieron las aguas del diluvio en gran manera. Y ahora los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos. Empezó bueno y ahora es malo en gran manera. En gran manera. Me llamó mucho la atención tantas veces que se repite esta frase. Nuevamente, la batalla de la fe. El Señor y nuestra naturaleza. Pero no le interesó a Lot que fueran gran. Oye, mira, ahí hay lana. Yo sé que los vatos esos con los que me voy a asociar chupan y son y pues hacen cosas chuecas, ¿no? Yo sé que los abogados con los que me voy a asociar para poner el buffet jurídico, pues son chocones, les encanta dar coima, mordidas, ¿cómo te digo? ¿Cómo se dice? O sea, ¿no? ¿Cómo se dice? Soborno, esa es la palabra correcta. Sobornos y dicen que sí, pero no, y dicen que no, pero sí. Pero pues hay lana, bro. Pero eres hijo de Dios, bro. Eres hijo de Dios. No te establezcas. Conserva tu tienda. Busca lo eterno, porque al rato tus malas decisiones las pagan tus hijos. ¿Entiendes, bro? ¿Qué le ha faltado a Rosilia? ¿Qué le ha faltado a Rosilia? Tiene el favor de Dios, tiene la honra de Dios. Dios honra a los que le honran, y los que le honran con obediencia, bro. Y mis hijos, te dije que no te asociaras en ese buffet jurídico. Te mostré que eran hombres malos, que no me temían. Te dije que no te casaras con ese cuate y te mostré a tiempo que era un cuate impío, que no me temía ni consideraba mis caminos. Te dije que habiendo sido divorciada tienes hijos, o habiendo sido divorciado tienes hijos, que consideraras casarte por segunda vez, sobre todo que le midieras bien con quién lo vas a hacer. Tienes hijas, no sabes a quién metes a tu casa, pero no te importa. Yo, ¿no? Memillo, no es Guillermito, es yo. No nos importa, bro. Que me da pánico cuando leo esto. Digo, Señor, que pueda yo aprenderme esto de memoria, Señor. Que pueda yo aprenderme esto de memoria. Este cuate no le importó, solamente vio, consideró que eran como tierra. No le importó que fuera a esclavizarse porque era parecido a Egipto. No le importó. Ya le estabas dando tú señales. Que los hombres eran malos, no le importó. Solo le importó lo temporal. Y el Señor, ahora, observa esto. Este versículo es magistral. Y el Señor dijo a Abraham, cuestión que había pasado ya mucho tiempo sin hablar. ¿Cuándo le dijo, por favor? ¿Ya viste la siguiente frase? ¿Cuándo volvió a hablar Dios? ¿Estás entendiendo? ¿Te lo dejo explicar o está claro? ¿Quieres que te hable? Apártate de Lot. Eso es todo. Qué interesante que lo remarca la Biblia. Y el Señor dijo a Abraham, y quítale la frase, no destruye ningún sentido. Mira, y el Señor dijo a Abraham, alza tus ojos y no. Falta una frase, bro. El Señor le dijo después que Lot se apartó de él. ¿Me entiendes, Méndez, o te lo explico, Federico? Ahora sí que se apartó, ahora sí tú vas a alzar tus ojos, porque ahora los alzas en fe. No como Lot, ni como Nimrod, que alzaban sus ojos para ver las cosas para sí. Ahora tú te apartaste de él, ahora podemos seguir adelante con mi plan. Mi plan era hacer de ti una gran nación y bendecirte y bendecir a los que te bendijen y que seas de bendición. ¿Te acuerdas, bro? ¿Sí? No podíamos seguir, me retrasaste mi proyecto. Y dejaste a Faraón,
al cananeo y al jereseo, conociendo tus debilidades y mal testimonio por todos lados. Tu esposa ya está decepcionada de que la vendiste. Todo eso hiciste en el camino. Sacaste una criada que te va a costar carísima, Abraham. Y le va a costar carísima tu descendencia por toda la por toda la vida sobre la tierra. Pero ahora que me has obedecido, ahora sí alza tus ojos en fe y mira desde el lugar. Ahora es en fe, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos al paralítico que bajó por el techo? ¿Qué concluimos? ¿Que la fe se ve o que no se ve? ¿Que se ve la fe o que no se ve? Que se ve. Jesús dijo, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, no temas, hijo, tus pecados son perdonados. ¿Te acuerdas? Se ve, la fe, es un efecto que se ve. Ahora sí vas a ver, pero vas a ver en fe. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Exacto, ahora sí vas a ver. Ya cortaste con Lotito, ahora vamos a ver. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, forever and ever, wherever. Y haré de tu descendencia como el polvo. No, qué belleza de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Sí, el primer pensamiento es literal. El polvo de una playa no puede ser contado. Pero después vine a pensar que es la tercera vez que el Señor en el relato de Génesis habla del polvo. Y en la primera le dice a Adán que fue tomado del polvo de la tierra y del polvo a volver. Y Dios ha hablado a mi corazón. Y si quieres, esta es una ilustración. Y sí, es una alegoría de Heriberto Hermosillo. Reconozco que es una alegoría. Pero el Salmo 103 dice también que Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos qué? Y un día vi una imagen, como de una fotografía. No fotografía, yo más bien creo que era un dibujo, una cosa así, que se llama Huellas. Muchos de ustedes las han visto, ¿no? De que viene Jesús o alguien que por detrás semeja o quieren hacer semejante, ¿no? Como si Jesús fuera caminando con otra persona. Y los dos vienen caminando por la playa y se ve que los dos ya llevan terreno, pero solo se ven unas huellas. Entonces esa otra persona de repente voltea: Señor, ¿dónde has estado? He estado caminando en la arena. ¿Y dónde has estado? Solo veo unas huellas. Son las mías, brother. Te he traído escúchame. Te he traído en Siquem. ¿Entiendes? Siquem, ¿estudias? ¿Dónde pone a la oveja perdida cuando la encuentra? En Siquem. Siquem significa sobre los hombros, o en los hombros, o en el cuello, en los hombros, u hombros. ¿De acuerdo? Se ven unas huellas, porque la fe ha tenido que batallar contigo y te he tenido que traer cargando. ¿Me entiendes, bro? De otra manera, tú no llegarías jamás. Ha sido la fe que te ha cargado. Y lo que me hizo pensar eso es: somos polvo. Se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Permite que tu vida, que es polvo, sirva para la única utilidad que el polvo puede servir, para que el Señor plante, imprima sus huellas en tu vida, bro. Solo eres polvo. Deja que ese polvo, permite que ese polvo deje o dé testimonio de las huellas de Dios en tu vida y en las de tus hijos y en las de tus nietos. Qué hermoso polvo está ahí sentado. ¿Entiendes, bro? Hermoso polvo. Yo no veo el polvo. Rosile es polvo. Veo a Cristo que camina sobre el polvo. ¿Entiendes, bro? Y creo que sus hijos también los vieron las huellas, y sus nietos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, ¿no? Tu descendencia. Si la descendencia de Rosilla sigue siendo polvo, y sigue siendo un polvo como un pergamino donde el Señor sigue escribiendo sus huellas. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora le hago una orden. Estamos a 2 versículos de terminar. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y Abraham pues, la palabra pues es impresionante, porque es la respuesta a una orden. Hazlo y pues lo voy a hacer. Removiendo su tienda, ahora no dice que acampó, bro. Ahora vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí una torre y una ciudad y una... ¿Eso dice, bro? La perspectiva de Abraham era glorificar a Dios en su vida, bro. No fue hasta que cortó a Lot que pudo realmente distinguir el lugar donde Dios habría de multiplicar a su familia, bro. Este lugar
se va a mencionar 10 veces a lo largo de Génesis como el lugar del inicio de una historia que nos ha alcanzado a ti y a mí. Así de sencillo, bro. ¿Estás dispuesto a seguir siendo solo polvo que permita que la historia se siga escribiendo a través de tu descendencia, mi hermano? Obedezcamos al Señor como Él dice. La ventaja que tenemos sobre Abraham es esta: la Biblia y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Deja que estas dos cosas evidencien su poder a través de tu vida y seamos simplemente mansos. El Señor dijo en Mateo 11:28: aprendan de mí que soy y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Espérame, antes de que cierres tus ojos, el objetivo, nada más el objetivo para leerlo, pues ya lo vas a entender muy bien. Dejar de retrasar con nuestras dudas, lotitos, tarecitos y malos testimonios, el faraón, el cananeo y el fereceo, el plan de Dios para nuestras vidas y volver de una vez por nuestras jornadas. Sí, ahora vas a tener que volver y las jornadas vas a volver, pero como vas a volver de todas maneras, emprende el viaje ya al lugar de nuestra herencia y la herencia de tus hijos que Dios señaló, no tus ojos, sino la fe. ¿Ok? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué bendición, Génesis, Señor. ¿Cómo fui capaz de pasar tantos años sin estudiarlo de esta manera, perdiéndome esta herencia, Señor? Perdóname. Gracias que ahora junto con mis hermanos podemos hablar todo el día de esto y reflexionar todo el día de esto y en las células y comiendo juntos con alegría de corazón todo el día de esto. Y sigue, Señor, formando a Cristo en nuestras vidas a través de los ejemplos de tus santos, Señor, como Pablo, como Abraham, Señor, y como los contemporáneos también, como Rosilia, Señor, que son imitadores tuyos, Señor. Señor, también queremos ser imitadores tuyos, Señor, mansos a tu voluntad y dejar una herencia hermosa a nuestra descendencia para gloria de tu nombre, Señor, como tantos ejemplos nos has mostrado, antiguos y contemporáneos. Gracias, Señor, te damos. Y en esta hora, sencillo, si Dios habló a tu corazón que tienes que volver por tus jornadas, toma una decisión y vuelve ya. No puedes resistir a lo que... ¿Tú crees que estás aquí por una coincidencia? No puedes resistir. Corta ya con tus compañerismos vanos. Corta ya con tus negocios vanos. Corta ya con tus relaciones vanas que te detienen y vuelve a Canaán y vuelve sobre los hombros del buen pastor. Así que vuelve al lugar de nuestra herencia, bro. Vuelve a ser un encino, un árbol plantado junto a corrientes de aguas que dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Vuelve a casa, toma una decisión ya. Si has oído su voz, no retardes más, dejando una estela de mal testimonio y de dolor y de esclavitudes. Vuelve ya, brother. Cada minuto que pase sin que vuelvas, vas a estar sembrando cosas que después habrás de cosechar terribles, bro. Vuelve ya. Si oyes hoy su voz, vuelve ya. Y quiero hacer un llamado, pues, si hay alguna persona que quiera volver a casa, que quiera dar 180 grados una vuelta y regresar y romper con todo lo que te ha detenido, a ti y a tu descendencia. Hoy oramos por tus hijos. Ahora Dios ha complementado la oración hablándote. Tienes que romper con Lot, tienes que romper con Taré. Hasta que no te separes de esto, no volverás a oír mi voz y las instrucciones precisas para regresarte a casa, a ti y a la descendencia que te daré mi pacto. Vuelve a casa. Si has escuchado su voz el día de hoy, solamente ponte de pie y déjame orar contigo, pidiéndole juntos a Dios que nos muestre el camino. Como dice el Salmo 32, te haré entender y te mostraré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Andarás, como dice el Salmo 23, por sendas de justicia, de vuelta a casa, por amor de su nombre. Si hay alguna persona que escuchó que tiene que volver a casa, estás en Egipto, estás esclavo de concupiscencias, de pecados, tu familia se está cayendo, tu descendencia, parece que ya todo se perdió, ¿no? Tu esposa está con un faraón, ya toda la descendencia está acabado. No, Señor, el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Si tú puedes creerle hoy y decir: quiero volver, Señor, muéstrame el camino. Si hay alguna persona en esta hora, ponte de pie y déjame acompañarte en una oración. Si Dios ha hablado a tu corazón, gloria a Dios, hermosos
preciosos. Estás viendo la tempestad, estás viendo acercando tus tiendas a Sodoma y tus hijos van a pagar un precio alto. Y ya hay indicios de ello. Arrepiéntete y vuelve a casa, bro. Dios será amplio en perdonarte y tener misericordia de ti y de tu familia. ¿Hay alguna persona que quiera rendirse al Señor y volver a casa? Ponte de pie y déjame orar contigo. Ustedes que están de pie, preciosos, bendito sea el día de hoy que me permite ser Dios testigo de su encuentro con el Señor, que me permite Dios ser testigo de su misericordia, convenciéndoles a ustedes dos de volver a casa. Bendigo este día que soy testigo. Cierra tus ojitos lindos y dile: Señor, gracias por hablar a mi corazón. Yo pertenezco a tu familia. Perdóname porque me fui de casa, Señor, siguiendo los deseos de mis ojos, lo que veía. He pagado un difícil precio, Señor, pero te doy gracias que hoy me hablaste a mi corazón, que hay oportunidad para mí como la hubo para Abraham, de regresar, de volver por mi jornada. Señor, probablemente me cueste trabajo. Dejar muchas cosas son como jornadas de trabajo que me costarán. Pero ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti aquí en la tierra nada deseo. Quiero volver a casa, Señor. Guíame, dile. Que Jesucristo tu Hijo sea mi luz. Quiero seguir a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Quiero volver a casa. Quiero dejarle esta herencia a mi familia, a mis hijos, Señor. La herencia de mi obediencia, para que ellos, viendo esta obra tuya en mí, puedan darte la gloria a ti. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dile: en el nombre de Cristo te pido perdón y te entrego mi vida, Jesús. Señor, toma estas ovejitas preciosas que tú quisiste que oyeran tu voz y desarrolla tu plan y haz que su descendencia sea como un polvo, sus hijos sean como el polvo, donde tus pisadas de gracia y de amor se puedan ver siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Semilla, voltea a ver a tus hermanos y a tu hermana allá atrás y dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya.